Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que este vídeo fue una idea de Maggie de Bitácora de Libros. Os dejaré por supuesto su vídeo abajo en la descripción, al que me nominó hace poquito y en el que explica de dónde surgió la idea y cómo la desarrolló. Muy brevemente deciros que se trata de 31 palabras, una por cada día de diciembre, y junto a esas 31 palabras deben ir sus correspondientes recomendaciones de lectura. Yo hay algunas de ellas en las que he hecho un poquito de trampa, hay algunas que no me han costado nada, que inmediatamente la palabra me sugería un libro, y hay otras en las que me ha costado muchísimo y en las que he tenido que hacer algún truquillo. Y por supuesto, antes de empezar, agradecerle a Maggie su nominación. Si por algún casual no conocéis a Maggie ni conocéis su canal, por favor tenéis que pasaros a verla, que seguro que si os gustan mis vídeos, los suyos os van a encantar también. Y sin más, empezamos. Y empezamos con la primera palabra, que es reencuentro. Para ella traigo El cielo es azul, la tierra blanca, de la japonesa Hiromi Kawakami, en la que la protagonista, una mujer madura de unos 40 años, un día de casualidad en un restaurante se encuentra a su antiguo maestro de la escuela. La siguiente palabra es comida, para la que traigo Kitchen, de la también japonesa Banana Yoshimoto, y es que en este relato, en esta pequeña novela, la comida juega un papel fundamental, se habla mucho de la comida y es una parte muy central y que tiene mucho peso en la historia. La siguiente palabra es deseos, y para ella he elegido Frankenstein, de Mary Shelley. Todo el mundo ya conoce la historia de Dr. Frankenstein, que fabrica una criatura de partes de cuerpos humanos muertos. Y en esta novela me parece a mí que hay muchos deseos, los deseos del doctor de conquistar la vida, y también están los deseos de la criatura, y si no la habéis leído os lo recomiendo muchísimo. La siguiente palabra es nostalgia, y para ella he elegido también esta pequeña novela del francés Patrick Modiano, El café de la juventud perdida. Esta historia me evocó cuando la leí una nostalgia absoluta, es decir, echar de menos algo que nunca fue. La siguiente palabra es familia, y para familia voy a elegir La casa de los espíritus, de Isabel Allende, que no tengo aquí mi copia porque la leí hace muchísimos años y yo creo que está en casa de mi madre. Como supongo que casi todos sabréis, se trata de una saga familiar y en su momento cuando la leí no la he vuelto a leer desde entonces. Me gustó muchísimo, me parecieron unos personajes realmente interesantes, sobre todo las mujeres que había en esa familia. La siguiente palabra es estrella, y la verdad es que lo primero que se me vino a la mente para esta palabra es Solaris, que es un viaje por las estrellas, pero en realidad el autor está más interesado en lo que pasa en la Tierra y más allá a lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. La palabra número 7 es soledad, y para esta palabra he elegido El vino de la soledad, de la escritora de origen ruso-ucraniano Irene Nemirovsky, que escribió en francés durante las primeras décadas del siglo XX. Y El vino de la soledad es una novela sobre una niña que crece en una familia en la que nadie realmente le hace caso, a nadie le interesa, a su madre le interesan otras cosas, el caso que le hace su amante, y a su padre le interesan solo sus negocios. Así que digamos que la única persona a la que realmente le interesa es su niñera, pero su niñera digamos que desaparece muy pronto de su vida. Y realmente es una exploración sobre la soledad y también sobre el hacerse mayor, y también sobre la relación
que uno espera tener con sus padres y la relación que realmente luego puede salir de ahí. La siguiente palabra es naturaleza y para ella voy a elegir los relatos de la colección de Horacio Quiroga, cuentos de amor, de locura y de muerte. Y es verdad que no todos los cuentos tienen como protagonista la naturaleza, pero muchos de ellos sí. De hecho, casi la mitad de la colección se desarrolla en la selva argentina, donde el escritor vivió durante bastantes años. De hecho, él adoraba la selva y le encantaba vivir un poco a lo salvaje, y en sus relatos está esa naturaleza tan impredecible, tan salvaje, y el ser humano tan absolutamente pequeño e impotente e inútil. La siguiente palabra es fiesta y para ella el que más se me ha ocurrido es Azul casi transparente, del también japonés Ryu Murakami. Esta es una historia de unos jóvenes que están absolutamente perdidos en sus circunstancias, en sus vidas, que creen que no hay un buen futuro para ellos y se dedican todo el día a buscar fiesta de diferentes maneras, por la mañana, por la noche, en fin, y esto ya supondréis que no les lleva a un camino mejor ni a resolver nada. La siguiente palabra es cuento y para esta os voy a recomendar uno de los cuentos que más leí a mis hijos cuando eran pequeños y que más disfrutamos todos, y este es un pequeño cuento que se llama ¿A qué sabe la luna? Es un cuento ilustrado, que la verdad es que tiene unas ilustraciones preciosas, y es sobre unos animalitos que deciden que quieren saber a qué sabe la luna. La siguiente palabra es arte y creo que la novela que encaja mejor con esto es la que Me llamo rojo, del turco Orhan Pamuk, y es que este libro explora las facetas del arte, para qué sirve el arte, para qué hacen arte los artistas y si realmente solo hay un propósito o se puede conseguir arte con deseos poco puros, vamos a decirlo así, y también explora el choque cultural entre qué significa arte para Oriente y Occidente. Y además es una novela de misterio en la que hay secretos, hay un asesinato, en fin, es muy completa y la verdad es que yo la disfruté mucho. La palabra número 12 es noche. Y para esta también he tenido que elegir, al igual que Maggie, Noches Blancas de Dostoyevsky. Es un relato muy cortito y se desarrolla en las noches blancas que hay en San Petersburgo durante el verano, en las que no se pone el sol, por lo tanto hay claridad durante toda la noche. La siguiente palabra es secreto y para ella os traigo la novela de la escritora india Arundhati Roy, El dios de las pequeñas cosas. El dios de las pequeñas cosas es una historia familiar y a la vez es una historia de un secreto, y es la historia de dos hermanos. Y desde el principio, tal y como está contada la historia, sabemos que algo grave pasó y que todo el mundo está pagando las consecuencias de ese hecho, pero realmente no conocemos este gran secreto que está presente en todo el libro y que no conocemos hasta prácticamente el final. Pero la presencia del secreto pesa, lo podemos notar en la narración y lo podemos notar en los personajes, y la novela está contada de manera que va y vuelve en el tiempo hasta que finalmente todo converge en este hecho terrorífico, secreto que ocurrió y cuyas consecuencias, ya digo, la familia ha estado pagando durante mucho tiempo después. La siguiente palabra es tradición, y para esta el libro que mejor creo que lo representa de los que he leído últimamente es Naufragios, del también japonés, ya lo sé, traigo muchos japoneses, Akira Yoshimura.
Esta es una historia que se desarrolla en la Edad Media en un pueblecillo absolutamente aislado del mundo y del universo. Es un pueblecillo de pescadores en el que todo el pueblo vive como una gran familia con sus partes buenas y sus partes no tan buenas, pero sobre todo lo que les mantiene a flote y lo que hace que sigan sobreviviendo generación tras generación son sus tradiciones. La siguiente palabra es hogar. Y en esta palabra que me ha costado muchísimo, no sé muy bien por qué, y no había ningún libro que realmente me evocase esta sensación que para mí debe evocar la palabra hogar, así que al final he decidido elegir el único libro de esta lista que no he leído y copiar a Maggie con su propuesta de Mujercitas. Tengo Mujercitas en mi librería pendiente. Es verdad que por lo que sé de la historia de Mujercitas es una historia muy tierna y es una historia en la que el sentirse en casa y acompañado genera esa sensación de bienestar que debería estar presente cuando uno dice la palabra hogar. La siguiente palabra es niños y aquí voy a elegir el libro de Roald Dahl que más ha hecho reír a mis hijos y es un libro absolutamente irreverente y políticamente incorrecto como todas las historias de Roald Dahl, que creo que los niños aprecian y agradecen un poco. Sobre todo me da la sensación en esta época en la que todo tiene que ser súper políticamente correcto y todo tiene que ser una moraleja maravillosa y los protagonistas tienen que comportarse de una manera absolutamente perfecta y honesta y magnífica, y es La medicina mágica de Jorge. Y es que Jorge tiene una abuela que es muy mayor y es muy gruñona y un día tiene que quedarse con su abuela porque sus padres tienen que salir y tiene que de alguna manera cuidarla, aunque ella es la que le supervisa. Pero como es una señora tan antipática y tan desagradable, Jorge está empezando a estar un poquito harto de ella. Ya digo, si no habéis leído nada de Roald Dahl, os recomiendo, bueno, cualquiera de sus libros para niños, cualquiera de ellos es absolutamente magnífico, y en particular este que elijo para niños porque es una historia muy cortita y no es de las más conocidas de él, pero es absolutamente hilarante. La palabra 17 es rojo y para ella voy a elegir País de Nieve del también japonés Yasunari Kawabata, porque el rojo en especial en este libro juega un papel simbólico. Y es que el rojo está presente en las flores, el rojo está presente en el maquillaje de la chica, el rojo está presente en muchos sitios y es una parte muy importante de la ambientación de esta historia, que por otro lado se desarrolla en un pueblecillo lleno de nieve. El rojo es el fuego del sol de la mañana, el rojo es el contraste absoluto con la blancura y con la pureza de la nieve también. La siguiente palabra es chocolate. A mí me encanta el chocolate, pero no he conseguido ir más allá con la literatura y el chocolate, y voy a recurrir de nuevo a Roald Dahl y su Charlie y la fábrica del chocolate, que como ya dije antes, como todos sus libros, es un libro magnífico, es políticamente incorrecto. La siguiente palabra es descanso. Y para esta palabra voy a hacer un poquito de trampa, y es que la palabra descanso, sobre todo durante muchísimos años cuando mis hijos eran más pequeños, era la parte del día que más necesitábamos todos. Y es que durante mucho tiempo estuve leyendo uno de estos pequeños cuentos de este libro de versos de colores a mis hijos, que quiero compartir con vosotros porque es muy breve. Se llama Nana Floral. A la nana nana de la peonía, que nunca se duerme cuando llega el día. A la nana nana del tulipán rojo, que coge rabietas y no pega ojo. A la nana nana de la violeta, que el viento la acuna y no se está quieta.
a la nana nana de la Dalia azul. Para que se duerma, cuenta un cuento tú. La siguiente palabra es duende. Y aquí voy a elegir un cuento que a mí me leían cuando yo era pequeña y es de Hans Christian Andersen, que por cierto hace unos años me compré esta colección de cuentos completos y la verdad es que no los he vuelto a releer, pero ahora quizá después de este vídeo me han entrado bastante las ganas. En particular es el cuento que se llama Ole pega ojos, que es sobre un ser mágico que echa como unos polvos a los niños en los ojos que se les quedan pegados justo cuando llega el momento de dormir. Y este cuento está dividido en 7 pequeños cuentos, uno para cada día de la semana. Y en mi mente esto era un pequeño duendecillo que pasaba por todas las camas y todas las habitaciones de los niños y les echaba esta sustancia magnífica que hacía que te durmieras enseguida. La palabra 21 es lectura y para ella he elegido la pequeña novela que se llama El lector, que luego se hizo una película de Hollywood muy famosa. Yo creo que vi primero la película y después leí la novela, pero me encantó. Habla de cómo sus protagonistas conectan a través de la lectura y es que él, que es un chico jovencísimo, de repente se encuentra con esta extraña amistad con esta mujer bastante mayor que él y ella le pide que le lea en voz alta. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, hay un secreto y pasan los años. La siguiente palabra es balance y yo creo que todos elegimos al menos esta época del año para hacerlo. Y yo creo que el libro o relato que mejor encaja con este concepto es La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Es un relato breve y es un relato muy intenso en el que Iván Ilich hace balance de su vida. La siguiente palabra es árbol y para esta palabra os traigo un libro que leí hace muchísimos años, quizá cuando tenía unos 20 años o así, y no es otro que El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Y no he vuelto a leer el libro, aunque sí que tengo ganas. Es un libro que me impactó muchísimo en su momento y es un joven estudiante de medicina que recién graduado le destinan a un pequeño pueblo en las provincias a ser el médico local. La palabra número 24 es magia. Esta palabra me ha costado también muchísimo porque en general las cosas que yo leo tienen bastante poco que ver con la magia. Pero al final, después de ya una desesperación total y de decir es que tengo ya que cerrar esta lista, se me ha ocurrido hacer aquí un pequeño giro y un guiño a la magia de la literatura y a la magia de los cuentos. Y por eso voy a traer los Tres Mosqueteros, que ahora explico por qué están aquí. Y es que Los Tres Mosqueteros fueron la primera novela en la que realmente yo sentí la magia de poder trasladarte a otro lugar, de poder trasladarte casi a ser otro y a vivir las aventuras a través de las palabras y de las páginas. Y cuando leí Los Tres Mosqueteros debía tener 12, 13 años, quizá 14, y recuerdo que estaba absolutamente maravillada con este mundo en el que yo podía sentir cómo los personajes vivían las aventuras. Yo era parte de las aventuras. De hecho, mi personaje favorito, que supongo que no le sorprenderá a nadie, era y es Milady. Y recuerdo que yo cogía una de las sábanas de mi cama y me la ponía como una capa e iba por casa, en fin, viviendo las aventuras de Milady y de los mosqueteros y de D'Artagnan. Tengo que decir que hace un par de años lo releí. De hecho, esta es una edición nueva. Tengo mi edición viejita por ahí en la estantería y es un libro de aventuras
magnífico. La siguiente palabra es juguete y para ella tengo que recomendaros La juguetería mágica de la escritora inglesa Angela Carter. Hay una juguetería y esta es una historia de hacerse mayor, de estas en las que la protagonista transiciona de la niñez a la madurez, a la edad adulta. Y no voy a decir nada más porque realmente es una novela muy corta, es una novela oscura y a la vez es una novela, yo creo que muy positiva. La protagonista tiene mucha fuerza y es una protagonista muy decidida y muy luminosa. La siguiente palabra es vacaciones y aquí también voy a hacer un poquito de trampa y en vez de un libro os traigo dos. Y es que el primero de ellos es Primer amor de Turgenev, principalmente porque se desarrolla durante unas vacaciones de verano y en general el verano es la época que se utiliza para esta transición entre la inocencia de la niñez y todas las cosas que conlleva convertirse en adulto y entrar en el mundo de los adultos. Y es esta época del año en la que quizá uno empieza el verano como niño pero lo termina como adulto, ¿no? Este concepto de el último verano. Y el otro libro que os traigo es una versión moderna de este cuento en el que el protagonista se va de vacaciones con sus padres y durante el verano ocurren cosas y el protagonista termina el verano transformado. Y es este Agua salada del americano Charles Simmons y bueno, ya no es un secreto que es una versión de este clásico y es que como el mismo escritor dice, él adoraba a este pequeño cuento de Turgenev y decidió escribir su propia versión. Y leer los dos juntos, la verdad es que este también está magníficamente escrito. Y de este, que quizá es un libro mucho menos conocido, del que quizá muy poca gente hable, voy a leeros cómo comienza porque es muy intrigante. En el verano de 1963, yo me enamoré y mi padre se ahogó. La siguiente palabra es carta. Y aquí solo podía elegir mi novela epistolar favorita, que es Las amistades peligrosas, que creo que ya he hablado en varios vídeos de ella y que tengo muchas ganas de releer. Bueno, ya vamos terminando y vamos por la palabra número 28, que es vejez. Para esta palabra he elegido la novela Otoño de la escritora británica Ali Smith, y es que uno de los protagonistas de Otoño es un señor que tiene 100 años, que ha vivido un siglo y que hay cosas que recuerda, hay otras cosas que quiere recordar y no consigue, hay cosas que quiere olvidar y no consigue olvidar, y en general es una novela sobre muchas cosas, en concreto yo creo que sobre la amistad y también sobre este paso del tiempo en el que uno cuanto más mayor se hace, más cosas quedan atrás, digamos. Y me gustó mucho, es la novela más cortita de este cuarteto estacional y es la primera de ellas y yo creo que es mi favorita de los 4. La siguiente palabra es recuerdos y para esta palabra tengo que traer aquí Los recuerdos del porvenir, en la que el narrador de esta historia, que además es un narrador muy peculiar, muy interesante, recuerda y nos cuenta lo que recuerda. La palabra número 30 es conejo. Y aquí la elección evidente sería Alicia en el País de las Maravillas, pero en lugar de eso traigo los cuentos de Winnie the Pooh. Yo tengo esta edición en inglés porque cuando fui a comprarlo no encontré una buena edición en español y los he estado además releyendo y traduciéndole a mi hija y son unos cuentos muy breves, muy sarcásticos y que yo creo que disfrutan tanto niños como adultos y además
Esta es la edición ilustrada con las ilustraciones originales que se hicieron para la primera edición y son unas ilustraciones, la verdad es que magníficas. Hay uno de los amigos del club de Winnie, que es un osito, es un conejito. Y terminamos con el 31 y la palabra muerte. Para ello he elegido un cuento de esta colección de James Joyce de dublineses y es el último de todos, que se llama Los muertos. Y es un cuento relativamente largo, creo que tiene unas 70 páginas o así, y es un relato absolutamente descorazonador. Y no voy a decir nada más porque creo que la experiencia de leerlo sin saber absolutamente nada es muy positiva. Y terminamos aquí con las 31 palabras y las 31 recomendaciones de lectura. Agradecer de nuevo a Maggie de Bitácora de Libros su nominación, su idea. Por favor, si no habéis pasado a ver su vídeo, por supuesto tenéis que pasar a verlo. Y por supuesto agradeceros que me hayáis acompañado hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.